de la oposición no ha logrado construir una figura, un personaje lo suficientemente fuerte como un emblema de Israel, tanto para afuera como para adentro, a la altura de Benjamin Netanyahu como personaje construido. No estoy hablando de la persona, sino que del personaje que aparece en la foto del cartel de campaña. Esto es Ben Ashugot, un podcast para leer entre líneas. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Johnny? ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy vamos a empezar, en realidad me parece algo bastante interesante y tenemos para mí el mejor invitado de todos para empezar con esto, porque, a ver, nosotros tenemos que empezar a hablar de las elecciones. Estamos a 6 meses de las elecciones. Y obviamente podríamos empezar diciendo que son 120 parlamentarios, que los votos son así, que los votos son asá. Pero me parece que lo que vamos a tratar de hacer es meternos un poquito más profundo que lo básico de qué se trata. Y por eso estamos acompañados por, para mí, un grande. Para mí, un grande y un gran amigo. Más allá de que obviamente es reportero diplomático de Media Line. Pero ya lo presento, estamos acompañados por Gaby Colodro, Gabriel Colodro. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, queridos. Bueno, un placer estar compartiendo con ustedes. Primero que todo, felicitarlos por esta iniciativa. O sea, me parece increíble y muy valorable el trabajo que hacen, tanto por separado como en conjunto en este podcast. Me parece muy necesario hoy en día conversar quizás las cosas que se caen entre los dedos semana a semana y día a día en este país. Y bueno, creo que vamos a tener un capítulo interesante con bastantes cosas que han pasado en los últimos días, y si es que no horas. Así es, como se dice en hebreo, Gilui Naot, antes de empezar decir, para los que no conocen, The Media Line es una agencia de noticias que tiene corresponsales en todo Medio Oriente, lo cual le permite llegar, digamos, a la fuente de la noticia, y Gaby es el corresponsal aquí en Israel, por lo cual gran parte de su trabajo también es hablar con los miembros de la Knesset, de los diferentes partidos. Así que tenemos el privilegio, la oportunidad de contar con Gaby con nosotros acá desde Primera Fuente. Para empezar, Gaby, pasó el 7 de octubre, nosotros hemos hablado acá un montón sobre el 7 de octubre, hay varios capítulos, pero estamos 6 meses antes de las elecciones y si te pregunto a vos, ¿qué es lo que lleva al israelí a las urnas hoy? ¿Cuáles son los temas principales? ¿Qué me decís? Es una pregunta muy difícil porque depende de qué sector del país estamos apuntando. Israel está muy dividido no solamente a nivel político, sino que también a nivel social, y las prioridades también cambian según el tipo de población y muchas veces según el sector del país en que vive la gente y las situaciones que experimenta. O sea, no es lo mismo para una persona que vive en Kiryat Shmona que una persona que vive en Tel Aviv o una persona que vive en el Otef, ¿cierto? En los kibutzim y las localidades alrededor de Gaza, o incluso si nos vamos más lejos en Eilat. O sea, las motivaciones de votos son absolutamente distintas. Claramente hay una división que es más generalizada, que es el bloque pro-Netanyahu o anti-Netanyahu, que está definida por ciertos factores específicos. O sea, el tema de la confianza en el poder judicial israelí está al centro de este debate. Y creo que ese va a ser uno de los factores importantes que van a definir el voto, incluso a la par con el tema de defensa, en 6 meses más. O sea, esto es un tema que va a seguir avanzando y se va dando a diario. O sea, fue esta semana que la Corte Suprema dictaminó y le dio un periodo de tiempo muy reducido al gobierno para establecer un sistema de investigación del 7 de octubre. Y volvemos a lo mismo, entrelazando, digamos, lo que es seguridad, lo que es quizás el mayor desastre de seguridad en la historia moderna de Israel, con la capacidad y la soberanía, ¿cierto?, que tiene el Poder Judicial para actuar y determinar ciertas cosas que deberían ser determinadas por el gobierno de forma orgánica. Ahora, Gaby, es interesante lo que vos marcás acá porque vos decís, hay dos como ejes centrales vos marcás. Uno es, bueno, ¿qué pasa con Netanyahu? ¿Qué sentís hacia Netanyahu, no? Netanyahu sí o Netanyahu no. Y el otro pareciera ser, vos comentabas que es la cuestión de la defensa.
Me imagino que te referís a la cuestión de seguridad, Irán, Gaza, el Líbano. Vos hablas mucho con miembros de la Knesset. ¿Los miembros de la Knesset perciben también que estos dos temas son los temas centrales? ¿Perciben, y te agregando otra cosa dentro de la pregunta, ¿perciben algún tema más que el otro? Por ejemplo, una propuesta política, digo por decir, respecto de qué hacer con Irán, ¿es más importante que lo que yo siento respecto de Netanyahu? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, pero yo creo, y esto es opinión personal, yo creo que la definición de lo que es pro Netanyahu o anti Netanyahu cambió desde el inicio de este gobierno, desde la reforma judicial. Yo creo que eso es lo que definió y sigue definiendo hoy día qué es, en qué bloque uno está. Voy a responder ahora a la pregunta de forma muy explícita. Si tú le preguntas a un miembro de la Knesset, del bloque, del gobierno, de la coalición de gobierno, ya sea del Likud o del sionismo religioso o del partido de Ben Gvir o Otzma Yehudit, ¿cuál es la motivación? Te van a hablar de la asesora legal del gobierno, te van a hablar de la Corte Suprema, te van a hablar del presidente de la Corte Suprema, por sobre otros temas. O sea, ellos identifican que su votante está más conectado con esa narrativa del deep state, ¿cierto? Del control detrás de bambalinas de la Corte Suprema, y por ende a esto se le llama la izquierda en Israel, que no tiene, digamos, la misma relación a izquierda internacional que conocen en otros países. Permitidme hacer una aclaración, Gaby, para nuestros oyentes. Cuando hablamos del Deep State, y acá en algunos capítulos lo hemos hablado, es esta idea de que si bien tenemos un gobierno, hay unos burócratas que están en la Corte Suprema o en distintos puestos de técnicos en el aparato estatal que no nos dejan gobernar, ya sea la asesora judicial del gobierno, la Corte Suprema. Y eso es lo que vos entendés que los votantes del Likud o los líderes del Likud entienden que son los temas más principales. No solamente del Likud, sino que de todo el bloque Netanyahu. Hay un consenso en que esa es la temática que mueve a ese votante. En cambio, si vemos el votante de partidos de oposición, que también pueden ser de izquierda, como en el caso de Democratim, ¿cierto? Liderado hoy día, por ahora, por Yair Golan, o de partidos de derecha y centro derecha, desde Israel Beitenu de Lieberman o Yesh Atid de Yair Lapid, encontramos que hay otras temáticas. Ahí ya entramos en temas de defensa, en cómo se maneja la soberanía nacional hoy día frente a Estados Unidos. Por ejemplo, ese también es un factor bastante importante que estos partidos han tratado de tocar de cierta forma, justamente para plantearse fuerte frente a sus votantes, digamos, a lo que motiva a su votante. Temas sociales, el tema económico, sobre todo el tema económico para el votante de centro, no del bloque Netanyahu, de centro y centro derecha, es un tema muy, muy relevante, y también va a guiar un poco la intención de voto en esos sectores. Pero lo que es más que seguro es que cada uno de los bloques va a apuntar a ese público, a ese nicho que tiene ya identificado y convencido de cierta forma. Ahora, Gaby, permíteme hacerte una pregunta, porque el 7 de octubre cambió muchas cosas acá, y creo que una de las cosas que se están debatiendo más en la sociedad israelí, un tema central, es la igualdad de la carga en cuanto al ejército y la exención que tienen los sectores ultraortodoxos, los Haredim, para ir al ejército. Este es un tema central que se volvió una cuestión de supervivencia nacional el 7 de octubre, y hoy las implicancias son más palpables que nunca, en el sentido de que esa exención que hace tiempo se veía como, bueno, está bien, los ultraortodoxos, los Haredim no van al ejército, pero de alguna manera lo resolvemos, hoy tiene implicancias prácticas, que es que los reservistas están haciendo 200, 300 días de miluim, de reserva. ¿Vos ves que este es un tema principal o menor? Absolutamente un tema principal, pero para el bloque que hoy día es oposición. No es un tema principal para el votante del Likud. Y ahí es donde está la distinción. La división, a mi parecer, es tan dura que la estrategia de campaña va a ser absolutamente distinta. Obviamente se van a atacar mutuamente y van a usar
todas las herramientas que tengan y que puedan usar, pero los temas que se toquen dentro de la campaña van a apuntar justamente a llenar esos vacíos que la gente tiene. O sea, y se ha hecho desde ya. O sea, yo creo que la campaña empezó hace ya bastantes meses, por lo menos de parte de la oposición, y han ido identificando puntos clave con los cuales convencer a sus nichos justamente. Hoy día lo que estamos viendo con la unión de Bennett Lapid quizás sirve para apaciguar un poco esta división interna de la oposición y generar justamente una estrategia conjunta de temáticas, no solamente de cómo se va a llevar la campaña, sino que cuáles son las temáticas que pretenden defender, cuáles son las promesas de campaña que pretenden llegar a cumplir siendo gobierno, y eso es justamente lo que está guiando, justamente lo que planteabas, el tema del reclutamiento es un tema central para la oposición, porque el público a que representa digamos, no está incluido el público ultraortodoxo, que es el que no, digamos, no llega a cumplir con estas responsabilidades civiles, ¿cierto?, que tiene hoy día todo ciudadano en Israel. Las órdenes de reclutamiento son una ley, o sea, Jonathan puede explicar muy bien ese tema y creo que lo han hecho en capítulos anteriores también. Pero yo creo que hay que definir también de quién estamos hablando cuando tocamos los temas, porque si uno le va a hablar a un votante del Likud histórico, esto no le va a mover un pelo. ¿Y por qué crees que es eso? Perdón, ¿cómo? Un votante, pensé que ibas a decir al revés, un votante del Likud histórico estaría completamente enojado por la posibilidad de que los Haredim no vayan al ejército. Pensé que ibas a decir eso. No, ¿qué pasó? La verdad es que no, porque no es una cosa nueva tampoco. O sea, este es un proceso que lleva bastantes años, ya ha pasado bastantes periodos de elecciones donde Netanyahu ha recibido la mayor cantidad de votos. Entonces, lo que hemos visto por experiencia es que la brújula no se mueve en base a eso. Mirá, y entonces déjame que te pregunte esto, porque yo vengo escuchando hace mucho tiempo a Benny Gantz. Benny Gantz, todos lo conocemos, una persona que ha sabido hacer gobierno con Netanyahu ya dos veces o una y media, ¿no? En la época de Corona y lo mismo en la época de la guerra. Un Benny Gantz que fue opositor también y que ahora se está encargando de decir de manera constante, nosotros necesitamos un gobierno amplio y sionista obviamente, y no estar atados a la idea de sí Bibi y no Bibi. חייבת שתהיה הנהגה שזוכה לאמון הציבורי הרחב ביותר האפשרי. אני מכיר בעובדה שיש ציבור בוחר, והציבור הזה מן הסתם ישפיע על מה יקרה בבחירות, ואני לא מוכן אחר כך להשאיר את הממשלה הזאת, לא משנה מי עומד בראשה, בידיים של קיצוניים. Y ahí te quiero preguntar, porque lo que vos estás diciendo ahora pareciera ser que más allá de Netanyahu, saquemos a Netanyahu de la ecuación un segundo, pareciera ser que el público del Likud también está más transformado en otra cosa. Puede ser, cuando vos escuchás, cuando vos hablás con miembros de la Knesset, ¿entendés también que el Likud cambió, que la base del Likud cambió? Yo creo que eso sí es cierto. El Likud sí está dividido, está bastante dividido. De hecho, hasta hace pocas horas se hablaba en medios israelíes sobre la posibilidad de que se cree un Likud B, digamos, una especie de partido salido de los miembros del Likud que no están de acuerdo con el camino que ha seguido Netanyahu en este último gobierno y quizás de los dos últimos gobiernos que han sido bastante diferentes a lo que venía haciendo, digamos, Netanyahu desde el año 2009 hasta el año 2020, corríjame, 21 si no me equivoco. Sí. Entonces, hay una división interna que es muy clara. O sea, de lo que les puedo contar como para ejemplificar el por qué se dan un poco estas cosas, los días lunes en la Knesset sucede un evento semanal donde los partidos hacen su reunión de facción, ¿ok? Entonces, cada partido tiene una cantidad de tiempo que lo destina a hablar con la prensa, el líder del partido habla a la prensa, da el mensaje que él decide dar y luego abre a preguntas, ¿cierto?, de los periodistas que asisten. Luego de eso se cierran las puertas y los miembros del partido, digamos los miembros de la Knesset del partido, debaten entre ellos y conversan las cosas relevantes que tienen que conversar a puertas cerradas. Todos los partidos lo hacen, menos el Likud.
El Likud no se reúne como partido para conversar y debatir temas con el líder del partido. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, eso habría que preguntárselo al líder del Likud. Pero es una decisión de partido. En algún momento sí se hizo, de hecho por la cantidad de parlamentarios no lo podían hacer en las salas, digamos, de los partidos porque no cabían. Pero hace mucho tiempo ya que eso no ocurre. No hay un debate, o sea, me ha tocado entrevistar, por ejemplo, a miembros de la Knesset que tienen una postura muy cercana al primer ministro y son defensores, digamos, muy vocales del primer ministro, como por ejemplo Tali Gottlieb. Para los que lo ubiquen pueden saber quién es una persona bastante especial en el sentido de cómo se comunica y las acciones que realiza para demostrar su postura y defenderla en todos los foros donde pueda atender. Y por ejemplo, cuando me hablaba de otro miembro del Likud, se refería a él como un comunista, literalmente como un comunista. En ese caso era el Javier Knesset Bitton, que lideraba, digamos, el Comité de Economía y se negó a avanzar en una legislación que el primer ministro quería que se avanzara y finalmente lo destituyeron como presidente de esa comisión. Lo que nos lleva a otro tema también, que es la división de poderes. O sea, el primer ministro, que es el gobierno, básicamente determina quiénes van a liderar y cómo va a funcionar el Parlamento en su trabajo legislativo. Entonces, ahí es de hecho un muy buen ejemplo de cómo no hay separación de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo en Israel. Creo que ese va a ser otro de los temas principales, como vos lo decías, pero quiero volver sobre un tema, porque en todas las encuestas Netanyahu sigue siendo como el líder ganador, no en cuanto a formar coaliciones, pero sí el político líder, más votado. el político más votado, ahí va. A lo que voy con esto es, pasamos 3 años de este gobierno en una guerra en 7 frentes, la reforma judicial. ¿Vos crees que dentro del Likud hay algún tipo de mea culpa de decir, digo, estoy pensando en el Likud tradicional? El Likud tradicional es un partido político de derecha liberal que de repente en estos últimos 3 años ha atravesado una transformación muy grande. De repente figuras como Ben Gvir y Smotrich, que eran consideradas extrema derecha, pasaron a ser socios naturales de un Likud, algo que hasta hace 5 años era impensado. Recuerdo los primeros momentos diciendo a Netanyahu que no quería una foto al lado de Ben Gvir, hoy es algo que es moneda corriente. ¿Crees que eso dentro del Likud más tradicional o de la derecha liberal, hay algún mea culpa de decir, bueno, no, ¿cómo pudimos legitimar a gente que estaba en la extrema derecha en Israel o no? Yo creo que es difícil que vaya a ser de forma, digamos, explícita una crítica así dentro del partido. Es un partido que se ha demostrado ser muy, muy disciplinado frente a las decisiones del primer ministro, de su líder, del líder del partido, de Benjamin Netanyahu. Y lo veo muy difícil que lleguen a atreverse, también por experiencia histórica. Hemos visto que todos quienes se han levantado, excepción de Gideon Sa'ar, que hoy día es el ministro de Exteriores y volvió al Likud, de hecho, que siguen en la vida política. O sea, no nos alcanzan los dedos de las manos y de los pies para contar los políticos que han salido del Likud, digamos, justamente por oponerse a medidas de Benjamin Netanyahu. Y Benjamin Netanyahu cuenta con el apoyo mayoritario de sus miembros de la Knesset. Y de los que no tienen el apoyo no se atreven a decirlo o no lo consideran una ventaja estratégica hacerlo hoy día. También hay que entender que el Likud tiene primarias y que van a ser dentro de poco, entendemos, no han dado una fecha concreta, pero ya se está actuando y los miembros de la Knesset es muy fácil identificar cuando usan, digamos, frases o ciertas, digamos, motivaciones legislativas dentro de las comisiones, justamente en torno a campaña interna, a seguir la base, a seguir, digamos, qué es lo que la gente, sus votantes quieren escuchar de ellos, para así, digamos, ascender en la lista del mismo partido y tener, digamos, en el próximo gobierno que esperan ellos formar, digamos, más capacidad de negociar ciertas cosas y obtener una mejor posición dentro del gobierno. Gaby, quiero saber qué pensás vos de la cuestión de seguridad en Israel.
y lo voy a plantear de la siguiente forma. Entiendo que, por ejemplo, cuando empezó la guerra con Irán, muchos de los políticos salieron a defender la narrativa, por lo menos, del gobierno. No estoy hablando de una postura correcta o incorrecta, pero digo, la narrativa se salió a defender de manera clara, por ejemplo, por parte de Lapid, que es un claro opositor a Netanyahu. Cuando comenzó la guerra del 7 de octubre también vimos que hubo una defensa de esa narrativa. Cuando comenzó la guerra del 12 de junio con Irán, 13. 13 de junio exactamente con 13. Irán, también vimos esta defensa de la narrativa, digamos, de parte del gobierno. ¿Puede ser que la cuestión de seguridad sea la única donde, a ver, lo voy a plantear de esta forma, hay un cierto consenso dentro de la política israelí, sacando ciertos sectores que dicen, miren, con el tema de atacar Irán, de no hacer paz con los palestinos y de ver qué pasa en Gaza, pero sin aceptar la autoridad palestina, estamos todos de acuerdo? ¿Puede ser que eso es lo que pasa dentro de la Knesset? Hay, hasta cierto punto, sí. Hasta cierto punto hay un consenso que yo creo que es lógico, válido y está más que demostrado que Irán es un peligro existencial para Israel, un Irán nuclear, un Irán con una cantidad importante de misiles balísticos, una capacidad de ataque. Hezbollah para el norte es un peligro clarísimo. De hecho, hasta hace unos minutos estaban nuevamente sonando las sirenas en el norte por ataques de Hezbollah. O sea, la definición de los enemigos como enemigos no hace una diferencia, me atrevería a decir que en algunos puntos hasta incluso Democratin, ¿cierto? El partido más de izquierda sionista que existe en la Knesset. Sí podemos encontrar obviamente diferencias con los partidos árabes, ¿cierto? Con Hadash tal, con Ram en algunas cosas, pero hasta ahí, o sea, incluso ahí ya empiezas a ver diferencias en cuanto a las posturas frente a las amenazas del Estado. Ahora, lo que pasa son las decisiones dentro del concepto de guerra. Las decisiones de cuándo se detiene, cuáles son los objetivos de la guerra, cuánto está dispuesto a pagar la población israelí por lograr estos objetivos. Ahí es donde encuentras diferencias. En un momento, no fue hace mucho, fue hace un par de semanas, de hecho, que tuve la oportunidad de preguntarle, por ejemplo, a Lapid, cuándo cambió su forma de pensar, porque en el fondo dio una conferencia de prensa condenando el fin de o sea, el aceptar el cese al fuego que propuso el presidente Trump, ¿cierto? מה שקרה פה הוא אסון מדיני בקנה מידה שאני לא זוכר כמותו. מדינת ישראל יצאה למלחמה הזו בקונצנזוס נדיר. הציבור תמך מקיר לקיר, אני תמכתי במלחמה ובמטרותיה. מהרגע הראשון, בעשרות ראיונות בתקשורת הבינלאומית. אבל אחרי 6 שבועות של הרוגים ופצועים וריצה למקלטים, התברר שנתניהו לא מסוגל לנצח שום מערכה. נתניהו הגיע לתוצאה הגרועה ביותר. השלטון באיראן לא הובס, האיום הגרעיני לא הוסר, הטילים הבליסטיים והטילים של חיזבאללה עדיין מכוונים לכל בית בישראל. Entonces, ¿cuándo pasa de apoyar a condenar? Y en el fondo fue la respuesta cuando me di cuenta de que no había un plan final, de que no había un objetivo claro, de que no manejábamos la situación. Y creo que hasta cierto punto no es un secreto de que el que está tomando las decisiones respecto a esta guerra es el presidente Trump. Y no es un secreto y tampoco es algo, yo creo, que sea 100% condenable, porque las opciones tanto para Netanyahu como para cualquier otro primer ministro frente a Estados Unidos serían las mismas. Entonces, es una situación incómoda para un Estado soberano, para cualquier Estado soberano, pero es la situación que hay que administrar hoy. Y en ese sentido sí hay ciertas decisiones que se pueden tomar. El primer ministro podría tomar otra posición frente al presidente Trump y luchar, digamos, por un objetivo claro que pueda explicarle a los ciudadanos de Israel, ok, este sacrificio fue por esto y logramos esto. Pero yo creo que la gran decepción, yo creo, general, porque también me ha tocado, digamos, preguntarle a la gente en la calle, etcétera, sobre cuál es su posición frente al cese del fuego, es que los objetivos logrados no son percibibles para la población.
La gente no siente una mayor seguridad hoy de la que sentía antes de que comenzara esta guerra con Irán, ¿cierto? El 27 de febrero. 27, 27. Gaby, voy a ir para otro lugar. Voy a proponerte un ejercicio, ¿no? Si nosotros hubiésemos tenido esta entrevista en fin de octubre, poner el 28 de octubre de 2023, días después del 7 de octubre, probablemente hubiésemos estado hablando de cuándo cae el gobierno, que, o sea, la imagen era Netanyahu está perdido. Pasaron 3 años, estamos el 28 de abril de 2026, 6:30 de la tarde aquí en Israel, y hoy volvemos a hablar de que Netanyahu es el político más votado en Israel. ¿Cómo explicás que después del 7 de octubre, que como vos lo definías es la tragedia más grande, la catástrofe más grande de Israel, una guerra en 7 frentes, una situación de inseguridad muy, muy difícil aquí en Israel, Netanyahu siga siendo el político más votado? A lo que voy es que en cualquier otro país un primer ministro hubiese caído. ¿Qué es lo que tiene Netanyahu? ¿Cómo explicás esa magia que la gente, por un lado, lo sigue votando y por otro lado sigue siendo algo aceptable para la sociedad israelí? Bueno, no es un solo factor, son muchos los factores, pero vamos a tocar algunos. Primero que todo, yo creo que para esa fecha, para fines de octubre del 2023, todo israelí esperaba, todavía no sabíamos mucho, partamos por ahí, o sea, Claro. todavía ni siquiera estábamos seguros de que todos los terroristas que ingresaron a Israel habían sido detenidos o eliminados. Todavía no teníamos esa certeza. Pero yo creo que hay varios factores. Todos esperaban que después, una vez que se entendió, digamos, el volumen del ataque, que se entró en este proceso de trauma nacional, ¿cierto? En que algunos dicen que todavía estamos dentro de eso, a pesar de que ya volvieron todos los secuestrados vivos y los muertos, ¿cierto? Se esperaba una conclusión. O sea, todavía estamos esperando que comience una investigación donde se encuentren responsables de la catástrofe. Y eso no ha ocurrido justamente porque el gobierno no quiere hacerlo. Y el gobierno no quiere hacerlo porque no confía en los mecanismos, nuevamente, o eso es lo que, esa es la justificación, que no confía en los mecanismos que existen hoy día, digamos la ley de investigación nacional, ¿cierto? Creo que es el nombre de la ley de investigación estatal, que debiese ser, digamos, liderada por el Poder Judicial. El gobierno no confía en eso. Entonces no se ha hecho ningún tipo de investigación completa para definir si hay responsabilidad gubernamental o no. En ese momento, a fines de octubre de 2023, yo creo que era conocimiento común y era algo asumido de que el gobierno había fallado. Pero al no poder ser demostrado y nadie tener la capacidad, además de la oposición, que por razones, digamos, naturales, políticas, digamos, le entrega la responsabilidad al gobierno, y que en cierta forma sí hay una base lógica, ¿cierto?, de que quien administra tiene la responsabilidad, o tiene grados de responsabilidad importantes, ¿cierto? Ese episodio no ha terminado, no hay una conclusión al respecto, no hay una conclusión, no hay nada, ningún cuerpo que pueda decir el gobierno y el primer ministro se equivocaron en esto. Nadie puede decirlo aún. Capaz, Gaby, déjame que juegue por este lado. Capaz los equivocados somos nosotros. Y realmente lo correcto es que no se investigue y quedó claro. El culpable es el ejército, el culpable es el Shabak, el culpable... Porque como dice Mati, ¿no? Al final del día, el más votado sigue siendo Netanyahu. Entonces, puede ser que para la gente, de todas formas, siga siendo... O sea, las cosas estén más claras que... Voy a decirlo así, con lo que decías antes, ¿no? Para el que realmente cree en el liderazgo de Bibi, las cosas estén más claras de lo que nosotros pensamos, no necesitamos saber qué pasó. Ya está, fue el ejército que se mandó una macana, fue el Shabak que se mandó una macana, que no lo despertaron a Netanyahu. Está todo claro. ¿O no es tan así? Yo creo que hay bastantes factores que evidencian que no es tan así. O sea, el 7 de octubre no pasó solamente
porque el ejército no estaba preparado para un ataque de esas características o porque el Shabak no hizo su trabajo No, correspondiente la semana antes. en eso yo Aquí hay un coincido con vos. proceso. Mi pregunta es de percepción. ¿Puede ser que la gente no coincida con nosotros en que ese es el análisis? Mira, voy a decir algo que va a ser bastante, no sensacionalista, pero sí va a llamar la atención. Porque yo creo que justamente la gente que está escuchando el podcast tiene, como nosotros, que venimos de países donde la corrupción, en todos sus sentidos, ¿cierto?, tiene un peso muy potente, y acá es menos el peso. A mí me parece, por lo menos esta es mi opinión, como alguien que vive en Israel hace 15 años, me he dado cuenta de que la corrupción no parece ser un problema tan grave para el israelí como lo es para el latinoamericano en ese sentido. Entonces, hay muchas cosas que se dejan pasar, y no solamente estoy hablando de corrupción económica, sino que en todo sentido. El buscar la salida fácil, el buscar, digamos, beneficiarse de alguna cosa que quizás es poco ético, pero bueno, para algo lo elegimos, le corresponde, ¿cierto? Esa mentalidad está muy, es parte hoy día, que yo creo que de la idiosincrasia israelí en muchos sentidos, para algunos más, obviamente para otros menos, pero sí genera una diferencia importante frente a cómo se toman estas cosas en otros países. Es interesante eso que vos decís, Gaby, y quiero llevarte también a otro lugar, que es, ok, pasó todo lo que pasó, pero seguimos hablando de Netanyahu sí, Netanyahu no, y quizás no está en la oposición de, al hacerle un jerem, un rechazo a Netanyahu, de que nadie está dispuesto a sentarse con Netanyahu, lo obligan, entre comillas, a sentarse con los lugares, con los sectores más extremistas, como Ben Gvir, Smotrich, y genera que Israel sea gobernado por una minoría extremista que no representa a la mayoría de la población, pero que por una coyuntura política ocupa ministerios muy importantes. ¿Qué opinas de esa lectura? ¿Crees que hay una responsabilidad de la oposición o es más de Netanyahu? O sea, yo creo que responde un poco a lo mismo que estaba diciendo antes, al tema de qué tanto pesan las responsabilidades del primer ministro para la gente. En ese sentido, claro, o sea, es muy fácil decir Netanyahu no es responsable, los responsables son los otros partidos que no quieren sentarse con él, y por eso él se ve obligado a sentarse con gente que consideran extremistas, ¿cierto? Yo no voy a tomar partido por nadie acá porque yo hablo con todos, o sea, mi trabajo no es tomar partido por uno o por otro, sino esclarecer un poco las cosas de acuerdo a lo que la narrativa de uno y otro. Pero creo que es parte de lo mismo, es parte de la misma concepción de decir, bueno, no es responsabilidad de él. No es ¿Sabes qué? Me acordé de esto, voy a hacer un paréntesis bastante, un poco extraño. Fui a ver la película de Michael Jackson. Yo todavía no la vi. Okay. Estas son las partes más importantes. Vamos con eso. No les voy a contar la película, pero sí les voy a contar algo que a mí me llamó la atención en cuanto a la construcción del personaje. El personaje de Michael Jackson en la película, no voy a narrar escenas, pero él nunca es responsable de las cosas malas que pasan. Entonces es una salida fácil, yo creo que una lectura bastante simplista. Yo creo que si vamos a elegir, si la población israelí va a elegir a un primer ministro, tiene que ser en base también a que sea responsable, y justamente esa es la intención de voto. Acá esas posturas son quizás más laxas, y al no haber o al no visibilizar una alternativa con la misma presencia que Benjamín Netanyahu, se cae justamente en eso. Yo creo que también ese es un tema, o sea, la oposición no ha logrado construir una figura, un personaje lo suficientemente fuerte como un emblema de Israel, tanto para afuera como para adentro, a la altura de Benjamín Netanyahu como personaje construido. No estoy hablando de la persona, sino que del personaje que aparece en la foto del cartel de campaña. Bueno, eso te quería preguntar, mira, eso que dijiste recién, porque es verdad, no hay otro personaje como Netanyahu. Sin embargo,
quiero que, y para ir cerrando, me expliques dos cosas. Y quiero que me las expliques porque realmente no las entiendo. La primera es, ¿por qué un personaje como Bennett, que sale del seno de Netanyahu, si se quiere, ¿por qué es quien hoy en las encuestas lidera, digamos, la oposición a Netanyahu, a pesar de que pareciera ser que no es tan distinto? Y segundo, que me expliques en ese sentido la unión entre Bennett y Lapid, que no sé si los puede llevar a hacer algo muy distinto a lo que ya fue el gobierno de 2021, que termina cayendo por la gente de Bennett. Entonces, las dos cosas quisiera entender. Por un lado, ¿quién es Bennett? ¿Por qué la gente apoya o cree en Bennett como alguien que puede ser opositor a Netanyahu, saliendo del seno de Netanyahu? ¿Y por qué esta unión? A ver, primero, Naftali Bennett tiene varios puntos a favor. Uno, es el único primer ministro en la memoria reciente de la gente, aparte de Netanyahu. Es la única alternativa de gobierno no lo había pensado. existente en la memoria de la gente. O sea, no sé ustedes, pero yo cuando llegué al país el primer ministro era Benjamin Netanyahu. Claro. Entonces, yo no conozco otro gobierno o otro primer ministro, otra administración que no sea la de Netanyahu y la de Bennett. Me tengo que ir a Barak, me parece. ¿No? ¿Ah? Me tengo que ir a Ehud Barak. Claro, o sea, ¿quién tiene en la memoria cómo funcionaba o cómo era el día a día en el país en ese periodo? Claro. O sea, no es memoria reciente ya. Sí, Olmert, creo que 2006-2009 Olmert, pero antes de eso, no. Yo no estaba acá, por lo menos. Siempre estuvo. Claro, wow. O sea, ¿me entiendes? Entonces, Wow. yo creo que eso ya da un punto a favor importante. Segundo, fue un gobierno que tuvo experiencias de todo tipo en un año y medio, incluyendo confrontación militar contra la yihad islámica en Gaza, incluyendo una revuelta dentro del país que fue bastante tensa en su momento y logró salir bastante bien de eso. De eso salió bastante bien. La administración del país, de hecho, bueno, el gobierno se entregó con un superávit fiscal a Benjamin Netanyahu en enero del 2023. Entonces, hay una experiencia demostrable que la gente la vio y la vivió. Segundo, esa memoria no está relacionada con el 7 de octubre, que también es un punto importante. La memoria del gobierno de Bennett es otro Israel al que lamentablemente no podemos volver, que es un Israel previo al 7 de octubre. Y yo creo que también el hecho de que sea un líder histórico de derecha aglomera digamos, el sentimiento de la población israelí o la ideología hoy día mayoritaria en la población israelí. Porque, de nuevo, voy a recalcar esto para la gente que no tiene, digamos, la experiencia de vivir acá en la política y el funcionamiento del país. Cuando decimos izquierda o derecha, no estamos hablando de capitalismo o socialismo. Eso es muy importante remarcarlo. Y también es uno de los factores que le da un plus a Bennett para los que sí les preocupa la economía. Por ejemplo, gente que sí, hoy día vota a la oposición, pero quizás no necesariamente iba a votar a Bennett. El tema económico es un tema muy fuerte, porque la administración de Netanyahu no se ha caracterizado por ser una derecha económica clara. De hecho, hasta hace pocas semanas, de hecho, hace pocos días, cuando estuvo el presidente Milei acá, varias de las frases que uno va escuchando es ¿y cómo se relaciona Milei con el sistema que impone Netanyahu en Israel? בואו נלמד מהאיש שבא היום לבקר אותנו. ימין אמיתי לא מבזבז את הכסף של האזרחים, הוא עוזר להם להרוויח אותו. הוא דוחף אנשים לצאת לעבודה, לא מממן להם להתבטל, לא מגדיל את הגירעון והאינפלציה, אלא מקטין אותם. No, y no solamente eso, o sea, hay un tema que es bastante delicado y sobre todo en países latinoamericanos que han tenido gobiernos de izquierda fuerte, el tema del financiamiento especial a ciertas poblaciones relacionadas, digamos, a sectores políticos.
Y eso es algo que ocurre hoy en Israel dentro del presupuesto de 2026. Y eso también, digamos, es un factor que, digamos, para la gente, para el votante que tiene eso, digamos, más en mente, es relevante. Y es muy relevante. Y Bennett presenta, digamos, una alternativa a eso. No solamente no por no ir con los partidos ultraortodoxos, ¿cierto? Obviamente es claro que me estaba refiriendo a los partidos ultraortodoxos que tienen financiamientos tanto como acuerdos de coalición, como dentro del presupuesto nacional, especial para instituciones que solamente son administradas por los partidos mismos en algunos casos. Y por eso, digamos, se genera esta dicotomía en que si bien la percepción de Netanyahu es una derecha en un gobierno de derecha, con ciertas acciones, al menos en el plano económico, que las vemos solamente en gobiernos de izquierda dura en otros países. Bueno, ese es uno de los factores. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué se unió con Lapid en ese sentido? Bueno, tú lo mencionaste, o sea, el gobierno anterior cayó justamente por gente que venía con Naftali Bennett. Tanto la ministra hoy día, que ambos son ministros del Likud, ¿cierto? Idit Silman y Mihai Chikli, generaron esta situación donde finalmente el gobierno cae. De hecho, Idit Silman era la presidenta de la coalición en ese momento. Y hoy día son ministros del Likud, que es otro tema que también tiene sus características legales de si es legal o no es legal hacerlo. Hubo un debate, pero finalmente ya van 4 años y siguen en el puesto y no hay ningún... Ya nadie habla de eso. Pero lo que estamos viendo ahora, que la lista de Bennett viene con otro tinte muy distinto. Viene gente, digamos, que viene de un mundo profesional más que político. Gente que ha trabajado en gobierno y en administración estatal, y también gente que está relacionada a los reservistas, que es un factor importante y es una fuerza de voto, quizás como unidad nueva en Israel. El reservista pasó a ser un sector de la población desde que empezó la guerra el 7 de octubre, cosa que antes existía, sí, pero no de una forma definida ni con demandas comunes frente a la situación del país. Hoy día sí existe eso. Es una población que atraviesa el país completo y que comulga en temas específicos. Y a esos temas específicos Bennett también apunta. Entonces, la unión por parte de Bennett, en ese sentido, tiene que ver con traer esto desde su parte, desde la derecha, dar esa confianza de derecha, porque la percepción que se tiene de Lapid es de centro-izquierda, porque no se entiende un poco el concepto de centro. Yo creo que es bastante difícil de entenderlo para la mayoría de la gente, pero el centro existe, o sea, podemos estar de acuerdo o no con él, pero el centro político, y sobre todo en Israel, tiene un espacio que en otros países quizás no tiene, porque existen beneficios sociales que están asegurados tanto en gobiernos de derecha como en izquierda, porque justamente el conflicto entre derecha e izquierda no se basa en la típica, digamos, la típica batalla de capitalismo versus socialismo o comunismo, porque los desafíos del país también son otros. Y lo que plantea Lapid, digamos, es una figura de pragmatismo político al que Israel está poco acostumbrado. Claro. Esa es la verdad. Claro. O sea, han habido episodios, o sea, Ariel Sharon, el partido Kadima, era un partido de centro, no era un partido de derecha. Se autodefinía como un partido de centro, tenía elementos, digamos, miembros que venían de la derecha, pero su ejecución fue absolutamente lo que podríamos definir hoy día como centro israelí. Claro. Gaby, queremos agradecerte, obviamente, porque toda esta charla que estuvimos teniendo de política, por lo menos a mí, yo estoy para seguir 3 horas, pero como la gente nos exige que sean de hasta 45 minutos, vamos a ir dejándolo por acá. Agradecerte, Gaby, la verdad. Y nada. Sí, y comprometerlo ahora en vivo, que lo vamos a volver a molestar porque la claridad en la forma de explicarlo me parece envidiable en el buen sentido. Y porque es importante aparte entender todo lo que se cocina de atrás. Así que Gaby, a vos y obviamente a la gente de Media Line agradecerte. Y nada, será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, un placer. Y bueno, cuando quieran, ya en unos días más vuelve
la Knesset del receso y vamos a tener bastantes novedades. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema de Yesh Atid ahora que se unió con Bennett. No sabemos cómo van a efectuar justamente estas reuniones de facción. Si ahora se va a integrar Bennett a las reuniones de facción o no, todavía no es claro. O sea, van a haber muchas cosas en las próximas semanas, así que atentos. Muchas gracias, Gaby. Chao, Gaby. Chao, Mati.